Buen día, cookie crochetera del mundo. Hoy tejemos esto. Vamos a aprender a tejernos este cesto tan total, tan grande que colgado, ¿veis? Que colgado nos va a hacer, bueno, nos va a servir para 1000 millones de cosas en 1000 millones de lugares. Este en concreto va para el baño, para guardar las cositas del baño. Entonces, llevamos aquí. Vamos a aprender a tejer cómo hacer el asita para luego colgarlo. Vamos a ponerle el ribete. Por supuesto, vamos a ver cómo es el proceso de tejido y su unión. Lo vamos a ver todo. Nos va a quedar un tutorial completito. Voy a contaros que lo he tejido con 2 ovillos, ¿vale? Con 2 madejas, mejor dicho, porque vienen así. De esta rafia rosa y color amarillo. Tengo que deciros que esto me lo traje de Argentina. Increíble, pero desde Argentina, que hace ya como 6 o 7 años, todavía estaba sin tejer nada con él. Tengo de todos los colores, he usado estos 2 para este. Y quería usar otros 2 para hacer otro, pero de momento le he dado a posponer. Vamos a empezar a hacerlo y como no grabé la muestra, sino luego ya grabé empezado, os cuento con este hilo amarillo fantástico, con este restito que tengo aquí, cómo se teje, cómo se empieza y después ya continuar es todo uno hasta tener, creo recordar que dije 20 vueltas, en mi caso, según tú lo quieras de grande, porque lo puedes hacer un saco, lo puedes hacer en chiquitico, lo puedes hacer en pequeñito. Puedes utilizar cualquier hilo, cualquier ganchillo, el tamaño, el que quieras. Es muy, muy fácil de tejer. Vamos a hacerlo con el punto típico del granny, los 3 puntos juntos dentro del hueco. Bien, entonces, para eso vamos a... Lo voy a apartar. Comenzamos entonces con un arito mágico. Bueno, a ver, un arito mágico, ya sabemos todos cómo se hace, por si acaso lo repito, ¿vale? Engancho el hilo en la mano con la que no voy a tejer, lo cruzo para pasar por debajo, para pasar por arriba mi ganchillo y tirar de la hebra. Ahí ya tengo mi huequito hecho, ¿vale? Aseguramos, así, y lo tenemos. Pero, atención, también podemos hacer esto, que es un nudo corredizo con nuestras manos. No es tan técnico, pero es igual de efectivo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Pues ahora aseguramos igual y vamos a poner dentro de nuestro aro mágico 1, 2, 3 cadenas que sustituirán un punto alto y una más de separación. Y ahora, y dentro del aro mágico, vamos a poner 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Para seguidito, 2 cadenitas, 1 y 2, para volver a poner 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cuidado que se me ha enganchado el hilo ahí. Una cadenita y ponemos un punto alto. Atención, este punto alto tiene que ser muy, muy, muy largo. Si no somos capaces, podemos hacer o un punto alto doble, que perfectamente, ¿vale? Con 2 hebras en mi ganchillo y deshacerme de ella de 2 en 2, ¿bien? O un punto alto estirado, ¿vale? Entonces tiramos de nuestro aro mágico para que se nos quede cerradito y tenemos nuestra primera vuelta lista. Para la segunda, y así vamos a tejer todas las vueltas. Atención, 1, 2, 3 y 4, generosas, nada de cerradas ni pegadas, 3 por un punto alto y una de separación para, en el hueco que hemos creado, vamos a tejer esos 3 puntos altos, 1 para ir creciendo nuestra cesta, 2 y 3. Una cadenita,
y me voy al hueco del medio, en la esquinita. En la esquinita siempre vamos a tejer de la misma forma. 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 2 cadenitas de separación o de hueco más grande para luego poder poner otros 3 puntos altos dentro del mismo hueco. 1, 2 y 3. Una cadenita y en el huequito inicial, recordar que pusiéramos 4 cadenas, pues en el huequito inicial de esa cadena libre, esos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Cadenita y lo que os digo, o tejemos flojito un punto alto o tejemos un punto alto doble. O tejemos un punto alto pero estiradito, Ahí, cualquier opción es válida. Lo importante es que aquí no tengamos la sensación que se vaya recogiendo. Es importante. Entonces, podemos utilizar el punto alto normal y las 3 cadenitas. Podemos utilizar el punto alto extendido o el punto alto doble. Lo importante es que aquí no haya tensión, ¿vale? Y entonces comenzamos esas 4 cadenas, lo que os digo, sueltecitas. Y si no, podemos poner otra más, ¿bien? Y ya estamos repitiendo. El motivo va a ser siempre igual, solo que vamos a ir creciendo en número de bloques del típico granny. Aquí volvemos a poner 3 puntos altos, 1, 2 y 3 dentro de ese hueco, una cadenita de separación y volvemos. Bien, 1, 2, 3, una cadenita de nuevo, estoy en el medio de nuevo y tejo esos 3 puntos altos, esas 2 cadenitas y esos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadenita, otros 3 puntos altos, 2 y 3, una cadenita más. Tenemos el último de los huecos, siempre tenemos que tejerlo, no podemos olvidarnos. Si nos olvidamos vamos a tener un problema, y serio. 2 y 3. Una cadenita y el último. Voy a hacer un punto alto extendido. Bien. Ahí lo tenemos. ¿Veis que no va tensándose? Importante, este es el único truco que debe tener el tejido. A partir de ahí tejemos las vueltas que queramos. Todo lo grande que queramos. Seguimos. En este caso hemos tejido hasta 20 vueltas. Perdón. Hasta 20 vueltas. Que es lo que me ocupaba el ovillo. Los 2 ovillos. No me ha sobrado nada. Con los 2 ovillos se consigue esto. Y tiene esa textura brusca, pero súper genial porque se estira bien y cabe un montón de cosas. Ahí está. Vamos allá. Seguimos. Bueno, pues seguimos para ver después de esas 20 vueltas cómo vamos a hacer los acabados. Venga, mira. Ya tenemos una vuelta grande, 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 grande. Y ahora, al llegar a la esquina, en el borde, bien, vamos a tejer la pieza, o sea, el triangulito, los 3 puntos altos típicos del granny, pero como cosa importante, cuidado. Pero vamos a tejer unas cuantas cadenitas que van a ser bien. Entonces seguimos tejiendo cadenas
para después aquí tejer el huequito, rellenarlo con lo que será, ¿verdad? El agarradera, para que nos quede súper cookie, así, un poquito más, un par de ellos más. He puesto al tuntún, cadenas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 porque sean pares, ¿vale? Y seguimos tejiendo en el hueco. ¿Bien? Y ya como siempre. Bien, ahí nuestros 3 puntos altos. Y nos va a quedar fantastiquísimo. ¿Ves? Vamos a seguir ya. Vuelta, vuelta, vuelta como está antes. Y vamos a tejer después. Vamos a ver qué tejemos aquí seguidito. ¿Ya has elegido dónde queremos ir? Yo quiero ir a jugar pinball. Pero eso no es ir a ver un pueblo que no conozcamos bonito. Ah, no. Pero pinball pueden jugar en San Fernando, Cari. Sí, claro. ¿Dónde? Pues no sé, o en Madrid. ¿Dónde? He vuelto a hacer otra vuelta y me llego hasta aquí, donde tengo que rellenarlo de alguna manera. ¿Os parece? Entonces, como ahora se nos viene hacia acá, pues lo que vamos a hacer es mi cadenita, como siempre, y vamos a hacer un punto alto, porque no quiero que se quede tan llena. Y ahora sí, solo medio punto alto. Y voy a rellenar el hueco con medios puntos altos. Es un poco indiferente cuántos puntos pongas, porque no vamos a tejer prácticamente nada más. Bueno, sí. Vamos a poner ahí los puntos. Según lo que hayas dejado según cuántas cadenitas hayas puesto, según lo quieras, pues vas a poner más puntos o menos. Bien. Como después vamos a poner una puntilla, un pequeño abanico, si quieres ponérselo aquí, que podría ser una opción, vigila. Si no quieres ponérselo aquí, como yo voy a hacer, me da igual cuántos puntos ponga, pero si quieres meterle el abanico, tendrás que poner una serie de puntos que sea múltiplo de 6 o de 3 en concreto, porque vamos a ir haciendo abanicos aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. ¿Sí? Bueno, pues entonces preparamos el número de puntos y ya está. Pero yo sobre lo que es el asa de la agarradera no voy a ponerle punticos. Entonces ya me doy por bueno todos los puntos, pongo un punto alto para crecer un poquito más el último de los puntos, tejo una cadena y me voy al siguiente hueco. Así se nos queda más en la proporción. Importante. Y ya en el hueco bajo con el punto granny de 3. ¿Vale? Ahí. ¿Veis? Espera, voy a quitar esto. Así. Y se nos queda estupendísimo. Bien, pues ahora a otra cosita. Tejemos toda la vuelta y vamos a ver cómo hacemos la última. Bien, vamos a ver. Ya hemos terminado la vuelta en la que hemos recogido en lo que va a ser nuestro ganchito, ¿no? Donde vamos a colgar. Y
estamos volviendo. Ya me queda poco hilo, entonces no me quiero arriesgar a quedarme sin hilo en una vuelta más. Con lo cual voy a poner el adornito que quiero poner, que va a ser tan sencillo como unas ondas. Y para eso yo voy a poner 1, 2 y 3 cadenas nada más, porque dentro del hueco voy a poner puntos altos para hacer abanicos. Esto es 3, 4, 4, así sí, y 5, para que se me quede bien lustroso este primer abanico. Bien, ahí. Y voy a poner en el primer arco, en el primer hueco de cadena, un punto bajo. ¿Comprendido esto? Y ahora me voy al siguiente grupo, al siguiente hueco y tejo puntos altos. Y voy a poner tantos como 7 o incluso 8, según queramos de tupidito y sobre todo que no se vea según el hilo con el que estés tejiendo. Igual te pide alguno más o alguno menos, según que sea más grueso o menos grueso, ¿vale? Para que sea un arquito. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que con 7 son más que suficientes. 6 y 7. Ahí, ¿ves? Y me voy al siguiente hueco de cadena para tejer un punto bajo. Y así voy a poner todo el tiempo. Un arquito, un arco de puntos altos que se va a quedar muy sencillo, pero que nos va a hacer que nuestra cesta pues quede, pues eso, digamos que cookie, sin más. ¿Qué os parece la idea? Bien, pues nada, vamos a ir todo el tiempo tejiendo de esta manera. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a ir hasta aquí, porque aquí no se lo voy a poner, ¿vale? Vamos a ir. Bien, 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 bien. Estamos en la vuelta, o sea, ya he llegado al pico. Aquí puede ocurrirme que al hacer los arcos, justo acabe aquí el arco, es decir, esto me pase aquí. Si ocurre esto, pues todo hasta aquí, puntos bajos. Que no ocurre como me pasa a mí, no pasa nada. Vamos a poner, bien, vamos a acabar el arco, no va a quedar igual de bonito, ¿eh? O sea, ponemos el final de nuestro arco contando la tercera de los puntos bajos. ¿Vale? 1, 2 y 3, de los puntos medios altos que hemos tejido. Y tejemos puntos bajos, nada más, o incluso puntos deslizados, si prefieres, pero yo prefiero que se quede más gordito. Tejemos puntos bajos todo el ratico hasta que queden 3, como hemos hecho al ir. Porque lo que sí que es verdad, que al ir y venir vamos a tener los mismos huecos. Aquí hay los mismos huecos que aquí, entonces vamos a terminar igual. Vamos poniendo puntos bajos todo el ratico hasta que nos queden ahí 1, 2 y en el tercero empiezo a poner puntos altos. Pues de la misma manera, ahora bajamos. Comprendido esto, ¿verdad? Fácil, ¿cierto? Y tendremos que nuestro pico ha quedado así. Perfecto, porque queda más gordito, más mullidito y como es muy grande, le va a dar consistencia y le va a dar fuerza. Así que nos queda perfecto. Seguimos hasta terminar la vuelta y luego solo nos va a quedar unir. Vamos a mirar, ya tiene todo el perfil. Todo el perfil tiene el arquito. ¿Ves? Que queda eso, un detallito, sin más. Ahora vamos a juntar las esquinas. Vamos a juntar, las esquinas no, vamos a hacer 3 partes. Que contáis
Y según las vueltas que hayáis dado, os van a salir un número de huecos. En mi caso salen 14. Al 14 como que me cuadra todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Pues ahí yo tengo que unir mis 3 telas, digamos mis 3 vueltas. La esquina y la parte de atrás. Y las voy a unir enganchando con un punto bajo las 3 hebras, las 3 cadenas, o sea, a lo bruto. Va a ser a lo bruto ahí. Con un punto bajo, pero porque así se nos va a quedar súper chulo. Entonces, lo que os digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Con 14 y 14. Vamos a unir de tal forma que tengamos todas las piezas bien unidas, con cuidadito y viendo bien, tomando referencia y vamos a enganchar. Bien, vamos a ver. También se puede coser. Yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vale, está perfecto ahí. Ahí, así. Y ahora me voy a ir enganchando con la primera. Aquí va a ser difícil encontrarlo, pero lo vamos a encontrar, ¿vale? Directamente incluso podemos enganchar el hueco ahí. ¿Vale? Podemos volvernos a ir al hueco. Mira, esto es muy buena idea, ¿veis? Vamos a enganchar en los huecos y eso va a ser fantástico. Nos vamos al siguiente y enganchamos. Y enganchamos. Enganchamos el siguiente hueco que está ahí. ¿Veis? Vamos a sujetarlo ahí bien a tope. Vamos al siguiente. 1, 2 y 3. Y con esto habremos terminado. ¿Veis? Mira. Me queda súper chula además, ¿veis? 2 y 3. Y seguimos enganchando de un lado, el siguiente del otro y el siguiente del otro. Ahí vamos. ¿Veis? Todo el rato así y lo tenemos terminado, unido. Esta hebra la tengo que cortar y separar, pero ya tenemos, ¿veis? Aunque ya solo queda que se vaya abriendo, que se abra la medida, que se estire cuando tú le pongas el pesito aquí, le pongas lo que quieras poner aquí. Mira qué chulo. Perfecto. Bueno, vais a ver las fotos, con lo cual nada tengo que decir, que queda espectacular. Además, con este redondelito aquí nos queda todavía más divino. ¿Qué te gusta? Suscríbete. ¿Qué te ves? ¿Qué tal? Suscríbete. ¿Qué? Sígueme. Comentario. ¿Qué te ves? Que, oye, que te ha molado un montón. Pues la mejor manera de ayudarme es compartirlo, es guardártelo, es pasárselo a tus amigas, es tejerlo y etiquetarme y ponerme Cookie Crochet. En fin, hay 1000 maneras. Te las voy a dejar todas escritas abajo en los comentarios, ¿vale? Chao, gracias. Nos vemos en el próximo.